Muy buenas, mi nombre es Antonio López Amores, soy profesor de Historia Moderna en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana. Y bueno, a lo largo de esta breve comunicación lo que pretendo es pues, compartir unos primeros resultados de una investigación que estoy ahora llevando a cabo y que se basa en un estudio de los sistemas de sucesión existentes en la Corona de Aragón. Esto, de hecho, viene de una investigación que pues ya inicié, sobre todo a través de mi tesis doctoral, ya leída hace algunos años, en los cuales comparaba sobre todo los territorios occidentales de esta corona. Principalmente digamos, un análisis entre los territorios peninsulares más el Reino de Mallorca, comparándolos con el Reino de Cerdeña. En ellos estudié pues, el sistema de sucesión de las familias de la nobleza, el método o, digamos, el esquema bajo el que éstas estaban regladas y las diferencias muy marcadas al final, según pude averiguar, que existían entre un territorio y otro, particularmente entre el Reino de Cerdeña, como ahora comentaré brevemente, y el resto de territorios aragoneses. Para los territorios peninsulares, incluido el Reino de Mallorca, no es una situación muy compleja desde nuestro propio marco historiográfico, porque, digamos, existe ese paraguas que se da en general en la península ibérica, que es el del mayorazgo, sobre todo conocido así en Castilla, conocido como morgado en Portugal o el vincle en la corona de Aragón. Pues como es conocido, pues este sistema de sucesión que normalmente a la hora de elaborar el testamento, un señor o señora de un territorio, de un título, podía, digamos, explicitar claramente cuáles eran las normas que iban a regir la sucesión pues, de ese feudo en concreto. Esto parece o puede extenderse o puede, digamos, presuponerse que se daba en el resto de la Corona de Aragón, pero este marco, de hecho, será diferente. Como puede apreciarse en el texto y que luego será desarrollado en el texto final, realmente la composición a este sentido de la Corona de Aragón es muy variada. Destacaba así, por ejemplo, tal y como pude ver y como está publicado en otros lugares, el Reino de Cerdeña es claramente diferente. Las disposiciones testamentarias no tienen validez en él, en este territorio, y se basa por un sistema importado de la región del territorio italiano, llamado Mora Italia, es decir, al modo italiano, que se basa en una exclusión tradicional de las mujeres a la herencia. Y por tanto, cuando una familia solo tenía mujeres, digamos, como únicas herederas, o de hecho, cuando una familia no tenía herencia ninguna, es decir, no tenía descendientes, estos feudos pasaban directamente a la corona. Esto será una, digamos, constante pugna de los estamentos contra, bueno, digamos, sí, en una batalla constante contra la monarquía a lo largo de la Edad Moderna, y de hecho que introducía a la nobleza en una constante lucha para no perder sus territorios, sus feudos y sus títulos conforme veían que se aproximaba una posible pérdida. De nuevo, cuando había una mujer que fuese a heredar, cuando no hubiese ningún tipo de herencia, recordemos que en el caso del mayorazgo, incluso aunque un matrimonio no tenga sucesión, este podía saltar a una rama secundaria de la familia, a partir de tíos, primos, etc., algo que en Cerdeña no podía suceder. Por tanto, nos encontramos ante un esquema muy restrictivo y que responde, de nuevo, como podrá verse en el texto final, a el momento específico de la conquista del Reino de Cerdeña y digamos, al sistema feudal que en ella se implanta. Hay otros casos, y que es sobre todo ahora en lo que estamos profundizando, como es el Reino de Sicilia y el Reino de Nápoles, principalmente para poder contraponerlos y estudiar qué diferencias hay en uno o en otro. En el punto de nuestra investigación actual, hemos podido ver que tanto en el Reino de Sicilia como en el Reino de Nápoles existen disposiciones testamentarias y existe una transmisión del patrimonio más similar a la que tendríamos en la Corona de Aragón peninsular que a la que tendríamos en el territorio sardo. Esto destaca sobre todo porque, bueno, por proximidad están más cerca del Reino de Cerdeña, pero no, digamos, no se corresponden, digamos, no hay una vinculación directa en este sentido. El caso siciliano es además muy interesante porque existirán
diversos medios y diversas instituciones creadas en el Reino de Sicilia para impedir que los feudos de la nobleza siciliana regresen a las manos regias. En concreto, incluso habrá un cierto sistema de rescates, momento en el cual, digamos, punto en el cual ahora estamos investigando, que servirán para que la nobleza arruinada o que va a perder alguno de estos feudos digamos, no cumpla este destino y pueda evitar esta pérdida territorial y esquivarla de forma definitiva. En el caso de Nápoles, de nuevo, el momento en el que también nos encontramos analizando diferentes fuentes, históricas, nos encontramos en una situación similar. Hay disposiciones testamentarias, hay transmisión del patrimonio. Todavía estamos en un proceso de ver hasta qué punto se transmite o no, digamos, a través de mujeres. Hay algunos casos de familias que pierden el territorio después de una transmisión femenina, pero sí que vemos el caso, y sobre todo que es uno de los puntos en los que nos centraremos, de los instantes en los que el territorio, el feudo, el señorío, se pierden, y sobre todo los casos en los que estos pasan a la corona. En el caso de Nápoles se ven sobre todo a inicios de la Edad Moderna, y tengamos en cuenta que la conquista del Reino de Nápoles es posterior por supuesto, al Reino de Sicilia, al Reino de Cerdeña, en las que vemos incautaciones, secuestro de bienes por parte de la corona, normalmente iniciados a través de una orden del virrey, a familias de la nobleza acusadas de ser criptojudíos, es decir, acusadas de practicar el judaísmo por ser antiguos conversos en secreto. Esto es un factor bastante interesante que no hemos visto, al menos de momento, en otros territorios, sobre todo cuando ya entramos en la plena Edad Moderna, y que implica, ¿no?, una característica que viene precisamente por esa conquista algo más tardía. Por tanto, de aquí hasta que presentemos el documento final, sobre todo a través de fuentes de época, sobre todo de obras clásicas que analizan la constitución, la transmisión y la evolución de los feudos, sobre todo ya en lo que podríamos denominar la corona de Aragón italiana, Nápoles y Sicilia, y también en el caso del Reino de Cerdeña, y por supuesto fuentes documentales como pueden ser las fuentes notariales, principalmente testamentos, donde vemos un poco esas disposiciones que pues tienen un impacto a posteriori, implican, ¿no?, la sucesión de la familia. En el caso de Cerdeña, como hemos comentado, estas disposiciones existen, sencillamente no tendrán validez en la mayoría de los casos. Por tanto, la idea al final es relacionar esta constitución de estos regímenes sucesorios o estos regímenes por los cuales la corona puede incautar un territorio o un señorío y contraponerlos y contrastarlos. En el caso de Nápoles y Sicilia vemos en efecto un panorama mucho más próximo al resto de territorios occidentales de la Corona de Aragón, es decir, los peninsulares más el Reino de Mallorca, y el caso del Reino de Cerdeña sigue apareciendo como un estado donde existen las medidas posiblemente más restrictivas a este respecto. Conforme la investigación avance y finalmente pues termine, llegue a fin, podremos llegar a unas conclusiones, digamos, completas que resuman el marco no solo de sucesión, sino también el marco que permite a la corona la incautación de feudos y, por tanto, a partir de ahí, una redistribución, venta o una conservación de los mismos. Como decíamos y hemos comentado en 2 ocasiones, todas estas conclusiones o primeras, conclusiones estarán disponibles en el texto final. Muchas gracias.